Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y estás escuchando Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que nos gusta hablar del juego. En el episodio de esta semana vamos a analizar la importancia del pase en largo, de tener esa alternativa para buscar directo a los delanteros. Lo vamos a hacer de la mano de Fermín Suárez y de Albert Morén. Además, te contaremos la remontada del PSG sin Messi, cómo remontó el equipo de Pochettino sin Leo ante el Olympique de Lyon, ganó por 2-1, y qué tocó Tuchel para que lo que había arrancado como un primer tiempo igualado entre el Tottenham y el Chelsea acabara 0-3 para el actual campeón de Europa. Arretra Pirlo, anche lui la rincorsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. Qué importante es tener un Koeman, un Fernando Hierro, ese jugador con un buen pase en largo que te habilita a tus delanteros, un Rafa Márquez, un Xabi Alonso, un Steven Gerrard, alguien que siendo central o siendo centrocampista y bajando un poquito a recibir, mezcle el juego, sea capaz de añadir variantes que hagan el inicio de juego de tu equipo un poco menos previsible y hagan al final el juego de tu equipo un poco más rico. Virgil van Dijk es seguramente el mejor exponente en la actualidad, pero en los últimos años lo ha hecho con una capacidad tremenda Jerome Boateng, actualmente en el Olympique de Lyon. Lo pueden hacer también porteros, Ederson y Kasper Schmeichel son dos ejemplos importantes, Bastoni también en el Inter. Bueno, hay muchos futbolistas en definitiva que hoy en día marcan la diferencia desde ese preciso primer pase en largo. Vamos a hablar de ello con Fermín Suárez y con Albert Morén y os contaremos también lo más destacado de una jornada que nos deja el 6-6 del Paris Saint-Germain. Ganó el PSG por 2-1 contra el Olympique de Lyon. Otro doblete de Erling Haaland, ganó el Dortmund por 4-2 contra el Unión Berlín y marcó 2 goles más el Cyborg. Cristiano Ronaldo volvió a marcar en la remontada del Manchester United con un gol final de Lingard. Ganó el United por 2-1 al West Ham en la visita que tuvo el equipo de Solskjaer a Londres, y de Londres precisamente nos quedamos con el derbi, ese Tottenham 0, Chelsea 3, en el que los de Tuchel en el segundo tiempo barrieron a los de Nuno Espíritu Santo. En la jornada del sábado destacan sobre todo goleadas, la del Bayern por 7-0 contra el Bochum, la del Ajax, que le metió 9 al Cambur, o incluso también la del Inter, que ganó su partido contra el Bolonia por 6-1. Nos deja cosas muy interesantes. Enseguida iremos con Martina Galucci. Vamos a cerrar con la visión de José David López, del que para él es uno de los mejores, si no el mejor lateral izquierdo de la actualidad, del momento. Enseguida descubriréis quién es, pero vamos a empezar de una forma un poco diferente. Hoy en Play Fútbol, la importancia del pase en largo. Arrancamos ya nuevo episodio de Play Fútbol. Ya sabéis que nos podéis seguir, evidentemente, en Ser Podcast, pero estamos también en vuestra plataforma de audio preferida, en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast. Podéis elegir. Si os gusta el podcast, ya lo sabéis. Os pedimos que os suscribáis, que deis like, en definitiva, que sigamos notando un poquito vuestro calor. Somos los de @playfutbol en Twitter y Play Fútbol Cadena Ser si nos queréis seguir en Facebook. Hoy le vamos a dedicar nuestra portada a la importancia del envío en largo, de los pases largos dentro del fútbol actual. Cuando la tengáis, mirad siempre el jugador más alejado. La frase casi todos sabréis que es de Johan Cruyff. Es verdad que él tenía a Ronald Koeman en el Barça, con lo cual buscar que tu equipo juegue en largo es un poquito trampa, pero no, ahora en serio, era en sus años en el Barça era casi una constante ver al Barcelona lanzar juego en largo. Pero lo cierto es que es una
una alternativa importante, podemos decir, en muchos equipos que practican incluso el juego de posición hoy en día, mezclar ese juego en corto con envíos más en largo para ser un poquito más imprevisibles. Para que os hagáis una idea, Louis van Gaal, que es una de las personas que más ha influido, contribuido en el desarrollo del juego de posición, en su redebut hace unas semanas con Holanda, el partido que jugó contra Noruega, entre los 4 centrales y Frenkie de Jong, es decir, los 4 defensas y el que era medio centro aquel día, jugaron en largo en 55 ocasiones. Vamos a profundizar un poco con dos que saben de esto una barbaridad, dos que saben de esto como pocos. Me escuchan ya Fermín Suárez. Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Un habitual, Firmino en el programa, y también habitual, no con tanta cadencia como Fermín, pero cuando podemos le pegamos un toque a un Albert Morén que además está de enhorabuena desde hace unas semanas, desde hace casi mes y medio aproximadamente. Hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está de enhorabuena porque ha salido a la luz el fútbol después de Pep, la evolución del juego desde la llegada de Guardiola a los banquillos. Libro fútbol, del que luego hablaremos un poco. No sé qué sensaciones tienes, Albert, pero yo me lo he leído en 2 tardes y media, 2 tardes y una noche, por decirlo así, y me lo pasé genial. La verdad es que te ha quedado un producto chulísimo, ¿eh? Yo me lo pasé genial escribiendo, y uno de los objetivos, de las pretensiones, era que quien lo leyera se pudiera acercar a ese disfrute que tuve yo escribiéndolo y con todo el proceso, así que si me dices que ha sido tu caso, me doy por satisfecho. Luego contaremos más cositas del libro, luego hablaremos más en profundidad del libro, incluso si... A ver, lo que tenéis que hacer todos es ir a comprarlo y os damos, evidentemente, os vamos a dar la información que necesitáis para comprarlo, pero si alguno tiene o quiere tener un ejemplar extra, que se quede escuchando Play Fútbol hasta el final, porque podemos tener una sorpresita por ahí. Bueno, vamos con nuestro tema de la semana, Fermín, vamos a hablar un poquito del juego en largo. Hablábamos de eso también hace unas semanas con Albert Rudé, con el tema de los principios y demás. ¿Hasta qué punto, Fermín, es importante incluso para un equipo que intenta salir en corto, que intenta progresar batiendo líneas poco a poco, tener esa vía de escape del juego en largo? ¿Hasta qué punto lo consideras importante en el fútbol actual? Es muy importante porque justamente ante presiones agresivas, ante comportamientos grupales del rival cada vez más ricos en lo táctico, es importante sobrepasar esas presiones, ¿no? Y la forma a veces más rápida, más directa, es hacerlo a través de envíos largos, que no quiere decir juego directo. Aquí ya entraríamos en otra categoría. Y más en equipos que pretenden ser dominadores, que pretenden ser protagonistas, esa posibilidad de romper líneas, de encontrar habilitado a un compañero en otro lado o al menos en una posición más frontal, que todo esto lo que puede hacer es que el equipo rival recule, lo obligas a tirar hacia atrás, lo obligas a agrietar su estructura, sus distancias de relación también se hacen más largas, es decir, que todo esto si lo haces con precisión y lo haces con una voluntad, con un buen timing entre el que tiene el balón y el que va a ser lanzado, el que va a explotar ese espacio, todo esto suena mucho mejor. Van Dijk es el ejemplo tal vez más paradigmático que encontramos hoy en día, un central que te puede cruzar el campo sin ningún esfuerzo y con una precisión milimétrica. Esto es espectacular, no está al alcance de todo el mundo, pero bueno, por ejemplo, Pep Guardiola seguro que se fijó, y nos lo va a comentar mucho mejor Albert, se fijó en esa capacidad, en ese rango de pase que tiene Ederson, para buscar directamente la profundidad a Sterling o a Mahrez, o lo mismo en su día cuando estuvo en el Bayern de Múnich con Xabi Alonso, jugadores que sí que tienen esa capacidad para jugar lejos. Al final, Albert, es que es una cuestión pura de inteligencia, es decir, si tú tienes la capacidad de tener un pasador súper preciso que te pone el balón donde quieren, un pase de 60-70 metros, y alguien que la puede bajar, al final estás llegando a la zona del campo a la que quieres llegar mucho más rápido. Y luego está el tema también de dividir las atenciones, ¿no? De ser imprevisible, de que no simplemente pasando o tapando el pase, mejor dicho, del central al medio centro, un equipo pues tenga tu juego más o menos controlado, ¿no? Claro, es que estamos viviendo una época, creo yo, de mucho auge de las presiones adelantadas, ¿no? Seguramente es el rasgo común que es más fácil detectar en la mayoría de equipos, al menos del fútbol europeo, que cada vez se presiona más, cada vez más arriba y cada vez mejor. Y ante esto, por un lado, sacar el balón en corto se ha vuelto más difícil. Los centrales, aunque son más técnicos que nunca, pues se enfrentan a un reto, a una primera presión mucho más compleja de superar.
y también los espacios están en otro lugar. Hablabais ahora del ejemplo de Guardiola en el Bayern y el Manchester City. Precisamente con el Barça ese envío largo lo explotaba menos porque los rivales le presionaban menos. A medida que la respuesta contra ese tipo de juego en corto y posicional ha sido adelantar líneas y presionar la salida en corto, han aparecido espacios en otras zonas del campo y estamos viendo mucho tanto el envío largo como también prototipos de delanteros más preparados para recibir y gestionar ese tipo de envíos. Y yo introduciría una tercera cuestión, que es, como las líneas, los rivales presionan más arriba, también se ha vuelto más complicado recibir de cara al mediocampo. No ya los interiores, que eso era un poco más habitual, sino que los mediocentros también enseguida ya tienen la presión de un rival. Y en ese sentido hablabas tú, Bruno, de ese pase que hablaba Cruyff, ¿no? Primero buscar lejos para después encontrar. Era un pase muchas veces de descarga, de encontrar al delantero o un alejado para que dejara de cara al mediocampo. Y en el fútbol actual, que al centrocampista le cuesta mucho recibir enfocado portería contraria, ese también es un camino más sencillo para hacerlo. Es que si miras, por ejemplo, la final de Wembley del Barça en el 92, hay muchísimo envío largo, por ejemplo, digo por poner un ejemplo paradigmático del Barcelona de Cruyff, y si no me equivoco también, al ver, hay una final de Copa en Inglaterra, no sé, ahora no recuerdo si es Copa de la Liga o la FA Cup, que gana el Manchester City con un envío de Ederson a la espalda de la defensa, no me quiero equivocar, pero juraría que era el Arsenal, y si no era el Chelsea, uno de los dos, vaya, y la gana, o sea, es un envío de Ederson, la gana el Kun Agüero y acaba marcando, y me parece que el partido acaba 1-0, o sea, que esa fórmula la utilizó. Ahora miraré, para no dejar a los oyentes sin el dato concreto, pero hay una final que la gana así el Manchester City, de hecho. Sí, además el Manchester City tiene esa capacidad en el portero, que también es la pieza normalmente más liberada. Los centrales, es verdad que cada vez insisten más en ese tipo de golpeo, y además muchos tipos de centrales, porque comentabas al inicio, ¿no? El caso de Koeman, especialistas en el pase largo ha habido siempre. Está Koeman, Hierro, y más en la órbita del juego como el del Barça, Frank de Boer o Rafa Márquez en los últimos años. Pero sí estamos viendo como recientemente ese gesto, esa acción se ha separado un poco de los especialistas, y ya es todo tipo de central que sabe que el espacio está muchas veces en los alejados y que intenta buscar ese tipo de golpeo, tanto los centrales, ya digo, como en el caso de los porteros. Ederson es un cañón. No recuerdo qué entrenador de la Premier League de hecho lo comparaba con Koeman, decía que es como tener a Koeman de portero por esa capacidad de dar el envío largo y además sin marca del rival, pero muchos otros porteros también están explotando ese tipo de golpeo en largo. A mí me llama mucho la atención, por ir sacando algún nombre. Fíjate, Fermín, estaba hablando ahora al ver de porteros. Creo que era el propio Guardiola el que destacaba esa capacidad de Kasper Schmeichel también, de poner el balón, pases de 40 a 50 metros, que está el lateral en una posición bastante avanzada, una altura ya importante, y está solo, y Schmeichel ese pase de 50 metros te lo hace al pie y súper preciso. Hay muchos casos, ¿no? Y citabas antes a Van Dijk, que no es portero, pero que es central y es súper preciso, y hay muchos casos de jugadores de la élite que en eso ahora mismo son top y que son la vía de salida más importante de su equipo, vaya. Y por ejemplo, Ter Stegen, que es otro jugador de pie privilegiado y que muchas veces el Barça se ha favorecido de un pase simple en largo de Ter Stegen hacia Suárez o hacia Messi, que te reciben de espalda o te reciben en intermedias, y rápidamente, gracias a esa precisión, te saltas toda la presión del rival, que además al Barça pues le ha venido costando últimamente el tema de la salida de balón más limpia, más raseada, más en corto, y normalmente ha sido un recurso que seguro que van a explotar o acentuar con la llegada de Luuk de Jong, justamente por lo que decía Albert, por esa capacidad de ver el fútbol de cara que últimamente se le estaba restando a los interiores y a los mediocentros. Es mucho mejor generar un tercer hombre con un balón largo, con una descarga de cara, para rápidamente habilitar al que puede ser el interior, ¿no? Un Pedri, un Frenkie, que a partir de ahí ya puedan encadenar la acción. Un día hablé con Joan Vilà y le pregunté si justamente una acción de este tipo, un balón largo, esto era también juego de posición, o realmente aquí se estaba resquebrajando las leyes y los mandamientos del juego de posición, y ahí me dijo que ¿por qué no lo iba a hacer? Forma parte del juego, del recurso, es decir, al final la voluntad es llegar a portería y es marcar gol. Si lo puedes hacer con 3 pases, ¿por qué no lo tienes que hacer con menos? No deja de ser un recurso que se inserta en una metodología y una forma de hacer.
si tú tienes a Busquets, a Iniesta, no tiene demasiado sentido meterte en demasiado juego largo, porque son jugadores que cuanto más reducida sea la distancia, si viajan juntos, si se retroalimentan juntos, todo esto va a mejorar. Pero también esto es muy idílico, es muy paradigmático y has de ver la composición de plantilla que tienes para en función de eso también articular el discurso. Y que también el paso largo, Bruno, perdona, te permite también potenciar ese otro discurso, porque tiene ese carácter desincentivador también de las presiones. Si tú sabes que cuando vas a presionar arriba claro, te pueden encontrar la espalda, seguramente ya no vas a presionar tan bien, no vas a medir más. Claro. Justo comentabas el caso de Schmeichel. Recuerdo que Guardiola comentaba justamente esto, que era un problema para su equipo porque no podrían presionarle igual, que el equipo tenía que mentalizarse de que yendo a presionar al portero perderían y que quizá les tocaba esperar un poquito más atrás. Y el caso de Ter Stegen que comentaba Fermín, también recuerdo la eliminatoria contra el Bayern de Pep, precisamente en el Camp Nou, que Xabi Alonso lo explicaba, que habían hecho un planteamiento de presión adelantada para que ni Neymar, ni Suárez, ni Messi pudieran recibir el balón, una presión prácticamente al hombre, y que Ter Stegen se la desmontó, porque como era el hombre libre, encontraba esos jugadores libres. Entonces, claro, el rival tiene que plantearse si seguir presionando arriba con el peligro de que le encuentren la espalda, de que encuentren jugadores con más espacio y más cerca de su propia portería, o rebajar un poco esa presión y conceder más la salida en corto. Al final, Fermín, hemos ahondado bastante en los porqués, por qué te puede venir bien jugar en largo, pero para aprovecharlo es verdad que necesitas, estamos hablando de buenos pasadores, luego un jugador que sea capaz de ser referencia, de bajarte esos balones, ganar esos duelos, bien trabajar correctamente en las segundas jugadas, es decir, que no te hace falta ganar ese primer envío, pero que tengas jugadores cerca dispuestos a pelear por esos duelos y llevarse la pelota, o luego lo que decía, en esa jugada de Ederson y el Kun Agüero, por ejemplo, que tengas espacio, lo comentaba Albert, a la espalda de la defensa del equipo rival, porque han venido a presionarte muy, muy arriba y hay pradera para correr a la espalda de la zaga rival. Claro, lo ideal que es en un equipo, que pueda conjugar ese pase corto con el pase más alejado, simplemente por un tema de no ser previsible. Tú al final, si vas alternando, aparte de eso, ritmo también, y no dejas de mover a la estructura rival. Si tú vas metiendo pases cortos por dentro, los fijas por dentro, luego los sacas de afuera, luego vuelves a meter por dentro, es normal que en ese transcurso, en ese proceso, haya un momento en que se empieza a agrietar toda la estructura. Por lo tanto, esto riqueza de una forma como ideal, ¿no? Para acercarse a ese ideal. Luego hay que ver qué tienes en la plantilla. Si tienes jugadores que son precisos, que te pueden mirar lejos, claro, el hecho de desincentivar, que lo ha comentado muy bien Albert, es muy interesante, porque las defensas con Van Dijk se lo han de plantear mucho. O sea, no puedes tirar la defensa tan adelantada. Por mucho que tu perfil sea bueno y que tú estés mentalizado y preparado para correr, tú sabes que hay un gigante que te va a cruzar el campo con precisión y va a haber una flecha que te va a atacar con el timing perfecto el espacio. Claro, esto, aparte de ser entrenable, también nace un poco de la naturaleza del jugador, de sus condiciones, de tener gente que va muy bien al espacio, y esto no es tan habitual, lo del timing. O sea, sí que son profesionales, son muy buenos, pero no hace falta ver muchos partidos para darse cuenta que el Chelsea es especial haciendo esto. O sea, te giran el juego y enseguida hay gente que en ese momento preciso, ni un segundo antes ni uno después, están atacando el espacio para también incomodarte tanto en corto como en lejos. Todo esto es complicado, es trabajable, pero aquí también has de saber qué tienes de la plantilla y en función de eso un poco ajustar lo que quieres. En cuanto a estos perfiles también que comenta Fermín, me parece interesante cómo están surgiendo también ese tipo de delanteros gigantes que comentabais ahora, sí, pero que tienen las dos facetas también. Es decir, el central que los enfrenta no puede contar con que solo será el jugador que recibirá por arriba o que recibirá en el pecho para bajarla y jugar, sino que también son jugadores que cuando se dan la vuelta son muy amenazantes al espacio, son jugadores muy móviles, muy rápidos, caso de Lukaku, Lewandowski, es decir, de Haaland, son ese tipo de delantero contra el que el central genera muchas dudas. No es el gigante de antes, que más o menos el central, es verdad que era un reto complejo, pero el central sabía que le iba a esperar y al final estaba tranquilo de que sabía el tipo de situaciones que le esperarían en cada jugada. Ahora no ocurre eso, es un tipo de delantero que te puede venir a recibir al centro del campo y muy fuerte para proteger el balón, pero es que si intentas anticipar más de la cuenta, te castiga el espacio y corre como un extremo.
Pues queríamos hablar un poquito de la importancia de ese primer pase, de que ese primer pase a veces sea en largo en el fútbol actual, y creo que hemos profundizado bastante, han salido conceptos más que interesantes, así que cerramos aquí la portada. Antes de despedir a Fermín y Albert, vamos a hablar un poquito del libro, El fútbol después de Pep, insisto, el libro de Albert Morén de Libro Fútbol. Para empezar, un libro, Albert, mira, yo de las cosas que más destaco, porque pude hablar contigo en el proceso de creación del libro en alguna ocasión, nada, un par de pinceladas estuvimos hablando, y sí que me llama muchísimo la atención que hay unas 300 citas en el libro, ya sea de entrevistas que has hecho tú personalmente para sacar contenido propiamente y tuyo para el libro, o de entrevistas que has ido leyendo, de todo tipo de citas de gente del fútbol en la historia. Quiero decir que está muy bien escribir un libro con lo que yo pienso sobre el fútbol, pero es que además aquí tienes a gente súper top hablando pues precisamente de eso, de la influencia de Guardiola en el fútbol en estos últimos años. Sí, yo es que tenía claro que no quería hacer cuando me propusieron la idea, no quería hacer un libro sobre lo poco o lo mucho que pudiera saber en ese momento, que digamos, quién soy yo, ¿no? para pontificar sobre nada, sino que me parecía que era la oportunidad perfecta para aprender precisamente sobre este tema. Es un tema pues que me interesaba evidentemente y que tenía la oportunidad justamente con las cosas que escribí en el libro de rascar, de aprender más y por lo tanto de aglutinar conocimientos que yo no tenía y que podían tener otros. Y en ese sentido sí que el trabajo de documentación, de ver qué han dicho otros, de hablar también, lo decías tú ahora, ¿no? De hablar con protagonistas, con entrenadores, con jugadores que al final ellos son los que tienen la experiencia directa del juego, los que te pueden explicar mejor lo que está pasando porque lo están viviendo en primera persona. Sí que tenía claro que el libro tenía que ser el resultado de un aprendizaje, no podía ser el resultado solo de una escritura. Pues gente como Adrián Cervera, Alex Dalmas, Álvaro Benito, Ander Herrera, Gerard Autet, Luis Milla, Santi Cañizares, Óscar García, Pablo Zabaleta, Paco Gémez, Sergio Canales, Sergi Samper, mogollón de gente, insisto, súper interesante. Juan Carlos Unzué también, que cuenta cosas súper interesantes. Y luego cada capítulo, al ver, bueno, no es exactamente cada capítulo, pero en muchos capítulos lo que vienes a hacer en el libro es explicar cómo han cambiado o cómo han evolucionado algunas posiciones a raíz de la llegada de Guardiola al fútbol. Es súper interesante. Hablas de los laterales, también de la posición de central. Luego la tengo por aquí apuntada, hay una cita de Chiellini que me encanta, pero básicamente eso, ¿no? Un poco posición por posición, cómo la llegada de Guardiola al fútbol ha cambiado bastante el guión que teníamos antes de ese 2008. Sí, un poco el planteamiento era más que buscar casos concretos de equipos o entrenadores que siguieran la idea de Cruyff. El planteamiento era que quizá Guardiola lo que había hecho era cambiar o influir en la manera como vemos el fútbol ahora, que quizá ahora esperamos cosas del fútbol y de los jugadores distintas a las que esperábamos antes. Y en ese sentido, la idea de la estructura por capítulos era un poco reseguir líneas que pudieran atravesar cualquier equipo, cualquier liga, cualquier futbolista, que alguien después de leer el libro no necesariamente tenga que ir a buscar al Shakhtar de Cervi, por decir algo, sino que viendo cualquier otro partido pueda identificar cosas que diga, ostras, esto quizá hace 10 años no lo veíamos tanto y está pasando en este partido. Y en este sentido, el libro sí que tiene ese recorrido por las diferentes posiciones, porque al final hay cosas que las atraviesan a todas. Hemos hablado antes en la introducción del caso de los porteros. Es evidente que hoy en los porteros vemos y esperamos cosas distintas. Ya no se nos pasa por la cabeza un portero que no juega con los pies, o un central que no juega con los pies, o un delantero que no sea móvil, intervenga fuera del área, o tipos que no den importancia a la salida de balón, o que no presionen arriba. Cada vez son cosas más extrañas y que atraviesan a todos los equipos, todas las ligas, y que seguramente, evidentemente, no surgen solo con Pep. Pep no es una seta en medio de la historia, sino que forma parte de un recorrido. Pero sí que el peso, la influencia que han tenido sus equipos, también por enmarcarse en una época donde el acceso a la información, a los partidos, a todo lo que pasa, es mucho más automática y es mucho más general, pues seguramente sí que ha sido un punto de inflexión. El capítulo 5 se llama Centrales a la intemperie, y hay unas declaraciones recogidas de Giorgio Chiellini, de una entrevista en La Gazzetta, en la página 116, se puede leer: ahora todos miran hacia arriba, en los cruces ya no hay zagueros de esos que intimidan al rival. Ahora todos los defensas saben cómo organizarse, pero no saben cómo marcar al delantero.
cuando yo era joven me ejercitaba para sentir al hombre, marcando bien en el área. Eso ahora no existe. Los defensas italianos actuales dejan a todos libres. Es una pena que se pierda la esencia de la escuela. Insisto, son palabras de Chiellini de hace 3 años en una entrevista en la Gazzetta dello Sport. Sí que es verdad, Fermín, que eso es curioso, que, por ejemplo, yo me paso los fines de semana en Carrusel Deportivo y ahí hay muchas visiones muy diferentes y sigue habiendo gente de la vieja escuela que sigue pensando que un defensa, evidentemente, lo primero que tiene que hacer es defender muy, muy bien, y a los que les cuesta aceptar según qué conceptos. Oye, que es libre, evidentemente cada uno tiene su visión, y como dice Martí Perarnau, al final el fútbol es una batalla de ideas, pero es curioso como todavía mucha gente, a pesar de que hace ya 13 años que convivimos con Guardiola y que el fútbol ha ido cambiando bastante, tiene, Fermín, su manera de verlo muy diferente, vaya. Sí, porque aquí seguro que en este saco se incorporan pues otras visiones y otras cuestiones, que al final el saco del fútbol es muy transversal, ¿no? Pero sí, justamente Chiellini pertenece a estos centrales o zagueros de la antigua usanza, ¿no? De la vieja usanza, que justamente han logrado el éxito de una forma muy desacomplejada y muy moderna en esta Eurocopa junto a Bonucci. Y seguramente a las antípodas de Chiellini, un central que está muy en el foco ahora mismo, muy bajo el foco, es Eric García, que podría ser todo lo contrario, ¿no? Porque Chiellini al final es un central de los antiguos, de los pegajosos, de los que apenas deja margen de maniobra, y en cambio Eric es el paradigma de central constructor, que a lo mejor es más liviano, pero sí que permite que un equipo dominador pueda tener mucha más facilidad para salir. Yo creo que en el término medio está la virtud, pero claro, siempre sin descuidar que al final el central ha de saber defender, aunque aquí hay mucha paradoja en equipos grandes, que es que realmente las categorías inferiores de muchos equipos grandes, los defensas prácticamente no han de defender. Entonces llegan a la élite sin haberse bregado en ese arte que realmente requiere mucha experiencia, muchas etapas, y que justamente por lo dominadores que son estos equipos grandes también en las inferiores, hace que no sean excelentes defendiendo un centro lateral o excelentes defendiendo un delantero muy dominador, porque es que no les hace falta, y ese también es un poco el problema. Ese concepto... Seguramente lo que haya pasado también, Fermín, Bruno, es que en ese debate de si lo más importante para un central es defender o atacar, probablemente es que el significado de defender haya cambiado también. Es decir, ahora mismo vemos defensas muy adelantadas, prácticamente en campo rival, en esta línea de equipos presionantes muy presentes más allá de la divisoria. Ese central arropado en el área, defendiendo espacios reducidos, lo vemos cada vez menos, y en cambio pues acciones como las vigilancias defensivas, la anticipación, el saber correr hacia atrás, han cobrado mucho más protagonismo. Yo me acuerdo hablando, en este caso de porteros, con Santi Cañizares, que hablábamos del 1 contra 1 contra el delantero, esas situaciones donde el rival pone un pase a la espalda de la defensa, el delantero te encara y el portero tiene que enfrentarse allí a un 1 contra 1. Y él me explicaba que durante mucho tiempo él como portero eso no lo tuvo que enfrentar prácticamente nunca, porque las defensas no dejaban ese espacio, estaban cerca del portero, y él no tenía que saber resolver ese tipo de situaciones. De hecho, que le pasaba igual al ver 2 veces por temporada, una cosa Exacto. así. Sí. Y si os acordáis, era muy frecuente el delantero que regateaba al portero, porque el portero no sabía responder a esas situaciones. Los penaltis del portero en ese mano a mano, era muy frecuente el penalti de expulsión del portero. Pero precisamente, a medida que se van dando más, el portero tiene que adaptarse y saber resolver esas situaciones. En el caso del portero, también su primera función es parar antes que dar salida al juego, pero el trabajo de parar, la parada en sí, tiene otro contexto, significa cosas diferentes. Hemos dedicado 25 minutos prácticamente de charla entre el juego en largo y el libro. No me gustaría cerrar, Albert, sin explicarle a la gente qué puede hacer para adquirir el fútbol después de Pep, de la editorial Libro Fútbol. ¿Qué tiene que hacer la gente para comprarlo? Mira, pues precisamente la web de la editorial Libro Fútbol está disponible, en Amazon también, y en la web de Librería Deportiva, que es una librería de Madrid especializada en libros de temática deportiva, también está. Pues ya sabéis que es un libro que no podéis dejar pasar, insisto, que ya no es solo la sabiduría de Albert, que ha quedado demostrado otra vez más aquí en Play Fútbol que es brutal, sino que hay muchísima gente hablando de fútbol y de cómo ha cambiado el fútbol y de la visión que nos ha hecho Guardiola tener del fútbol en los últimos años. Insisto, un libro que te meriendas en un par de tardes. Albert, muchas gracias, hasta la próxima, un abrazo. A ti, Bruno, gracias por la invitación, un abrazo. Lo mismo, Fermín, la semana que viene más, un abrazo. Un placer, chicos. Albert, Bruno, hasta luego. Seguimos con más contenidos en Play Fútbol.
Play Fútbol. Quiero que sepas que ya me esperaba que esto ocurriera y que no pasa nada, solo me da la razón y que estaba aprendiendo de cada momento que estaba. Vamos ya con los apuntes de actualidad en los que va a profundizar, como hace siempre, Martina Galucci. La tenemos ya en el programa en Play Fútbol. Hola Martina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien aquí. No sé si en Argentina también, porque bueno, en las últimas horas hay alguna imagen que me parece que se está haciendo viral de dos argentinos que, por lo que sea, ayer no se pusieron muy de acuerdo, Leo Messi y Mauricio Pochettino. Está llamando la atención el cambio de Pochettino, que decidió que Messi dejara el partido. Supongo que casi que no se habla de otra cosa en Argentina, Martina. No, durante todo el día de ayer se estuvo hablando de eso porque, bueno, llamó mucho la atención que lo saque a Messi siendo el primer cambio también del partido. Bueno, después se puede discutir, ¿no? El cambio por Hakimi, que es defensor, pero más tirado a carrilero con llegada hacia el área y demás, pero que parecía un partido que además, faltando 15 minutos, se lo podría haber dejado a Messi, así que sí, se están hablando mucho de las internas, de qué pasa con Pochettino, cómo lo va a sacar antes. Sinceramente, bueno, también hay que pensar, ¿no?, que el PSG vuelve a jugar el próximo miércoles, porque, bueno, hay fecha entre semana en esta competencia, así que también después, bueno, se viene también la fecha del sábado y nada más ni nada menos que el martes contra el Manchester City, pensando ya, ¿no?, en la próxima semana y en la Champions. Así que, bueno, en algún punto está bien cuidarlo, pero llamó la atención porque terminó saliendo en el 1-1 parcial. Hay que decir que el Paris Saint-Germain empezó perdiendo el partido contra el Olympique de Lyon. El PSG, Martina, que había salido con una especie de 4-2-3-1 en el que jugaban en el doble pivote Ander Herrera y Gueye. Estaba en la media punta Leo Messi, algo caído a la izquierda Neymar, en la banda derecha Di María y la referencia ofensiva era Mbappé. Es verdad que el equipo podía generar algunas situaciones. También es cierto que todavía no hemos acabado de ver esa asociación, esa capacidad de los tres, de Neymar, de Mbappé y de Leo Messi, para juntos ser prácticamente imparables. Y lo cierto, y te leía y estoy muy de acuerdo, es que en las transiciones defensivas el equipo sufría mucho, porque claro, es que tienes de partida 4 jugadores que no están predeterminados para defender, vaya. Sí, totalmente. Creo que lo hablábamos también en el Play Fútbol de entre semana de Champions. Es un equipo que de adelante para atrás parece que a la mitad se divide y que no es el mismo. No quiero ser nacionalista, entiendo que quizás la ausencia de Paredes, como también la de Berratti, no quiero glorificarlo solamente a Paredes por ser argentino, hubiese quizás ayudado un poco más, ¿no?, a conectar esto y no quedar tan separados estos famosos 4 fantásticos de un lado y después la defensa del otro. Por eso también entiendo el cambio de Hakimi en cierto punto, como para poder contrarrestar bien y bueno, y aguantar, digamos, al fondo, pero que sin duda Pochettino tiene cosas para corregir en defensa, porque, bueno, ya lo hablábamos en Champions y hoy se volvió a dar. Así que sí, está bastante complicado el panorama en algunos puntos. Hay que decir, todo es hasta ahora, pero a mí me parece que Neymar fue más Neymar cuando se fue Messi. Es normal porque es un jugador que pide muchísimo el balón y le vimos más suelto, más... no quiero decir que sea culpa de Neymar y de Leo Messi, pero es verdad que le vimos en un papel más protagonista a Neymar, aunque es verdad que también en el primer tiempo ya se reveló y empezó a bajar mucho a recibir, a intentar ir a zonas interiores. Me parece interesante cómo se puede ir moviendo eso y que claro, que Mbappé lleva 2 partidos seguidos en los que cuando tiene algo de libertad para caer en esa banda izquierda, pues es capaz de producir goles. Lo hizo con una asistencia desde la izquierda, el gol de Ander Herrera en el partido en la Champions contra el Brujas. Lo hizo ayer también en ese partido contra el Olympique de Lyon, metiendo el pase, que es un centro medido, para que Icardi marcara el que fue el 2-1 definitivo. Fíjate, Martina, que se me ocurrió preguntar en Twitter cuál es la posición ideal de Mbappé. Pues tengo respuestas de todos los tipos. Raúl me dice extremo izquierdo, Omar me dice banda izquierda con tendencia hacia adentro para rematar,
Daniel Olmedo me dice segundo punta, que la pareja con Falcao era perfecta para él en sus inicios. El compañero Pepe del Bosque en México, al que le enviamos un saludo, me decía la posición de Werner en el Leipzig, estoy muy de acuerdo, esa de segundo delantero, la que tenía también en Mónaco Kylian Mbappé. Bueno, muchísimas respuestas que molan mucho. Yo tengo que decir que a mí me parece que esa posición en el Mónaco era ideal, con un delantero que fijaba más los centrales, como es el caso de Falcao, él con libertad para caer hacia la zona de media punta, libertad para caer a la zona de la banda izquierda. Creo que ahí es donde rinde más. Veremos si consigue, que es la gran pregunta a Pochettino, lograr el hábitat ideal para todos. Para todos va a ser complicado, ¿eh? Ver la mejor versión el mismo año de Neymar, de Messi y de Mbappé, veremos si lo consigue, porque casi es jugar al Tetris, a hacer un puzzle, no sé si demasiado complicado. El que consiga hacer su puzzle a la perfección, Martina, es Thomas Tuchel. Empezó complicado el Tottenham-Chelsea para el conjunto del técnico alemán, pero lo cierto es que con un retoque en el centro del campo, es que en el segundo tiempo es que no hubo color. O sea, fue un baño y masaje en la segunda parte para el actual campeón de Europa, Martina. Sí, totalmente. Creo que el primer tiempo fue más de medición de ambos equipos, de a ver qué proponía cada uno, que quizás estuvo un poco más equilibrado, por lo menos de esa forma lo vi, que el Tottenham propuso al principio, pero que no lo mantuvo mucho en el tiempo. El Chelsea, sacó esa chapa, de equipo rocoso que se lo caracterizó por esta última Champions, para poder aguantar, ¿no? Al principio, pero instantáneamente de a poco fue metiendo al Tottenham en su propio campo. Me llamó la atención y para bien, me gustó bastante, no sé si lo va a sostener en un Espíritu Santo, el tema de este triángulo casi que se formaba, ¿no? Con Kane, con Son y con Lo Celso, medio de extremo derecho, que llamó bastante la atención, pero que no pudo, desplegarse mucho, porque la verdad que el Chelsea lo anuló, y el cambio que hace Tuchel por de Kanté por Mount le termina dando el tanto, el segundo, ¿no? Porque el primero fue de Thiago Silva, y ya para ese entonces creo que no había mucho más que hablar. Lo termina sellando Rudiger el partido a los 90 más 2. Pero el Chelsea ahora ya está puntero también con el Liverpool y con el Manchester United. Espera también entre semana por el Aston Villa por la Copa de la Liga, y el sábado repite la final de la Champions porque enfrenta al Manchester City. Sí, vaya, la semanita del Chelsea va a ser de AUPA. Es interesante lo que contaba ahora Martina. Salió el Tottenham con Lloris en la portería. Los laterales eran Emerson y Reguilón, con Dyer y el Cuti Romero de centrales, Højbjerg de mediocentro. Los interiores eran Ndombele y Dele Alli, y es lo que dice Martín, al final los tres de arriba eran Kane, Son y Lo Celso, con Lo Celso algo caído a la banda derecha. Lo más importante es cómo presionaban, porque es verdad que entre Kane, Son y Lo Celso se repartían a los tres centrales del Chelsea. Ali y Ndombele iban a morder a los pivotes del Chelsea, que empezaron el partido con Jorginho y con Kovacic ahí, y Højbjerg, que estaba un poquito ahí entre líneas, a ver si alguno quedaba un poco rezagado a donde tuviera que barrer, vaya. Pues bien, Reguilón y Emerson saltando a los carrileros también en la presión, saltando a los carrileros del Chelsea, incomodó muchísimo al equipo de Tuchel en el tramo inicial. También es verdad que se cansó mucho el Tottenham con ese despliegue en lo físico en los primeros minutos, y lo que dice Martina, con el cambio, vimos que pasó a Jorginho a ser medio centro único, que Kanté jugaba de interior por la derecha y Kovacic interior por la izquierda. Fue mejor presionando el Chelsea con ese cambio, ya no solo por la presencia de Kanté, que en ese aspecto del juego te da muchísimo, sino porque estaba más ordenadito. Insistimos, el segundo tiempo fue un baño y ganó el Chelsea por 0-3. Están Chelsea, Liverpool y Manchester United en lo más alto de la clasificación, los tres con 13 puntos ahora mismo. Y vamos a cerrar, antes de las preguntas de los oyentes, Martina, con un poquito de fútbol sudamericano. Nos vamos hasta Brasil en este caso, porque ha firmado el Flamengo a David Luiz, un futbolista que había tenido ofertas de equipos Champions en Europa, otro que se va para Brasil y que se va para Flamengo en este caso. Sí, ya lo hablamos también en algunos capítulos anteriores sobre este famoso éxodo, ¿no? De jugadores, si bien de
de Brasil, que han tenido un muy buen pasaje por Europa y que quizás no es tan regular que en este mercado vengan tantas estrellas para este lado del mundo, ¿no? Bueno, se dio el caso ahora de David Luiz en Flamengo, que bueno, llegó libre, ¿no? Firmó hasta diciembre de 2022. Hablando del Chelsea, bueno, fue el equipo en el que más jugó, ganó la Champions en el 2011 y 2012, además del PSG, del cual hablamos también, y la verdad que es un Flamengo que se prepara bastante bien. Ya lo inscribió para la Copa Libertadores, recordemos que es esta semana, porque ya el martes empieza la semifinal. La primera es entre Palmeiras y Atlético Mineiro, y la segunda entre Barcelona y Flamengo. Justamente, bueno, este dominio de Brasil en esta parte de la Libertadores. La última final también había sido entre dos equipos de este país, y bueno, Flamengo también lo tiene Andreas Pereira, a Kennedy, a Felipe Luis, también podemos nombrar, ¿no?, con pasado europeo, a Diego Alves en el Almería y en el Valencia, o mismo a Diego en la Juventus o en el Atlético de Madrid, que es el capitán de Flamengo. Y para destacar, si van a ver los partidos, hagan hincapié en Gabriel Barbosa, o mejor conocido como Gabigol, pero también en Bruno Enrique, que es un extremo que la verdad vuelve loco a cualquier defensa. Sí, Y bueno, perdona, Martina, que te he cortado. No, bueno, ya que hablamos de Atlético Mineiro, otro de los fichajes que tuvo tan sorprendente fue el de Diego Costa, que llegaba en condición libre también, después de no haber jugado la última temporada, y ya en los 3 partidos que jugó anotó 2 goles, tuvo su debut contra Bragantino, que es también uno de los equipos que responde a Red Bull en esta parte del mundo, y bueno, entró a los 59 minutos y ya hizo el gol. También, bueno, con presencias de ex europeos como, bueno, Guillermo Arana en el Atalanta o en el Sevilla, Mariano también en el Sevilla, en el Galatasaray. Y para recomendar 3 jugadores, me tomo el atrevimiento de seleccionar a 2 argentinos, porque es más fuerte que yo, a Nacho Fernández y a Matías Aracho, y bueno, después a Jal, con presencia también anteriormente en la selección de Brasil, que no para de hacer goles, es un 9, para establecer un paralelismo estilo Lukaku. Después tú no te quedes corta, sobre todo no te quedes corta, Martina, tú tira ahí por lo alto y ya, no, sí, lo comparto, es verdad que es un poco ese estilo, es verdad. Sí, más que nada por el porte físico, la forma de jugar. Bueno, y después también en Palmeiras hay presencia de jugadores que estuvieron por Europa, como, bueno, Mateo Fernández, que viene del Barcelona, Luis Adriano, que estuvo en el Milan, mismo el capitán Felipe Melo, que estuvo en el Inter, en la Juve, en el Galatasaray, y después, bueno, Weberton, que es el tercer arquero de la selección de Brasil, que tuvo su presencia también en estas eliminatorias, con la ausencia de Alisson y de Ederson por las, digamos, por que no llegaron a un acuerdo los clubes de Europa con Brasil para que puedan venir a jugar. Y para recomendar también seguir, me tomo el atrevimiento de nombrar a Patrick de Paula, que es, bueno, un mediocentro que tuvo una Copa Libertadores increíble, tiene 22 años, es categoría 99, así que también es uno de los jugadores para seguir. Pero bueno, definitivamente Brasil rompió, digamos, todo el tablero en este mercado de pases y trajo a estrellas increíbles. Bueno, pues nos queda casi una mini guía de la Libertadores, y del campeonato brasileño, lo que nos cuenta Martina, más que interesante. Vamos ya con las preguntas de los oyentes. Nos podéis dejar vuestras preguntas en los comentarios de iVoox o también en @playfutbol. En iVoox nos decía Iker Lluveras, dice: ¿qué tal, cracks? ¿Cómo veis la pelea por el descenso este año en la Premier? ¿Os atrevéis con una predicción por lo que hemos visto hasta ahora? Empiezas tú, Martina, esta vez, que la otra vez dije yo la Juventus muy rápido y mira lo que pasa. Dale, Martina. No, bueno, creo que la primera división inglesa es muy difícil para los equipos que recién ascienden. Se dio en la temporada en la que ascendió el Leeds de Bielsa, que lo hizo en conjunto con el West Bromwich y con el Fulham, y los dos terminaron descendiendo. Bueno, ahora el Norwich está muy complicado, no tiene ningún punto, perdió todos los partidos, está último. Creo que la base quizás para no descender es poder afianzarse
a la mitad de tabla rápidamente. El Brentford lo está haciendo, ahora está noveno con 8 puntos, el Watford no tanto, ya está en el puesto 11 con 6 puntos, pero bueno, si me tengo que animar a decir uno, creo que el Norwich, el Watford si no puede mantener esto, y el Burnley también está muy complicado, tiene un solo punto. Coincido absolutamente en dos con Martina. Yo veo muy claro que Norwich y Burnley van a sufrir mucho, incluso me atrevo a decir que tienen pinta de descenso. Ya sé que a mí me encanta Hasenhüttl, pero creo que el Southampton puede sufrir, que el Crystal Palace, que empezó bien con Patrick Vieira, creo que ahí también puede acabar sufriendo. Claro, es que no quiero decir los tres que están ahora. El Newcastle va a sufrir seguro, o sea, lo veo también sufriendo mucho, pero es que me da la sensación que este año igual se va al hoyo uno de los a priori importantes. No sé si a Leeds no lo quiero ni nombrar, o sea, el bielsismo tiene que mantenerse activo ahí. Yo espero que se mantenga en la Premier League, pero no sé si un Wolverhampton, un Southampton, un Crystal Palace, uno de esos con los que la gente no acaba de contar del todo en esa terna, porque yo creo que Watford y Brentford han hecho buen trabajo en el mercado de fichajes, tienen buenos entrenadores, tienen ideas muy claras. Ahora mismo no les veo pinta de descender, ahora mismo, que van a sufrir seguro, o casi seguro, vaya, pero no les veo pinta de descenso. Bueno, pues ahí quedan nuestras predicciones. Tenemos también un tiempo para, aunque sea rápidamente, otra pregunta. Nos decía Julen, también en iVoox, dice: buenas a todos, tengo una pregunta para Martina y Bruno. Me gustaría que hablaseis un poquito del gran fichaje veraniego de la Fiore de Nico González. Pues ya que es compatriota tuyo, mira, dice aquí... Julen dice: puntos fuertes y qué esperáis de él en Florencia. Muchas gracias. Martina, todo tuyo. ¿Cómo ves lo de Nico en la Fiore? Bueno, creo que tuvo una carta de presentación bastante importante porque debutó en la Copa Italia con un gol y con una asistencia, así que por lo menos su presentación fue bastante buena. Después quizás en el partido contra la Roma, que quizás fue como más una exhibición, pese a la derrota, ¿no?, 3-1, fue el jugador que ganó más duelos, con un total de 9, fue también el que más faltas recibió. Creo que eso también da un poco, ¿no?, a entender su forma de juego. Es un extremo tirado más que nada por la banda izquierda, por lo menos eso también es lo que hace en la selección. A fines de 2020, cuando se jugaron las eliminatorias, era básicamente uno de los jugadores base, digamos, por decirlo de alguna manera, que se completaba muy bien con Lautaro y con Messi, formando ahí un tridente. Hasta ahora lleva en la Fiore 5 partidos y tiene 2 goles y una asistencia. La verdad que, bueno, bastante bien por ser que viene de otra liga, ¿no?, de la liga alemana, y bueno, espero que haga valer esos casi 23 millones que puso la Fiore por él. También comparte equipo con Martínez Cuarta, y ahora el martes se enfrenta al Inter, así que también va a haber un duelo de argentinos importante. Martina, como siempre, un placer. La semana que viene más. Muchas gracias. Hasta la próxima. El placer es mío. Estamos hablando. Nosotros nos vamos yendo. Antes os vamos a ofrecer la opinión de José David López sobre Guerreiro, Rafael Guerreiro, lateral izquierdo del Dortmund. Ayer abrió el marcador del conjunto de Marco Rose con un golazo con la pierna izquierda. Venía de marcar un gran gol de falta también en el anterior partido de Bundesliga, y es uno de los laterales del momento. Ya hace tiempo que lo es. Os hemos contado que tenemos regalo para vosotros. Sorteamos el libro de Albert. Estad atentos a nuestras redes sociales, porque en nuestro Twitter, @playfutbol, os vamos a explicar cómo lo podéis conseguir. Ahora sí, cerramos con David y su opinión de Rafael Guerreiro. En un Borussia Dortmund que viene en los últimos tiempos trabajando, casi en las últimas décadas, verdaderamente trabajando con una línea regular de futbolistas a los que le ofrece un impulso, un trampolín, seguramente sea uno de los mejores equipos para dar el siguiente paso, ya cuando estás en la élite, evidentemente. El caso de Guerreiro, el portugués, a mí me llama poderosamente la atención, porque le ha dado un impulso, le ha dado muchísima fuerza en su carrera, y ha conseguido además convertirlo en un jugador top en el carril izquierdo, y sin embargo me da la sensación que a nivel global, a nivel de valoración real del futbolista, está muy por debajo de lo que
demuestra cada temporada. Me baso en números, Bruno. Tiene el año pasado 5 goles, el anterior 8, y este jugador hace apenas 2 años y medio estuvo a punto de ser traspasado porque tenía algunas ofertas y porque teóricamente en esa tesitura del Dortmund de comprar y vender siempre un poquito más caro, pues lo aguantó y acabó jugando en esa época de interior izquierdo, de lateral izquierdo, de extremo izquierdo. Tiene una velocidad tremenda por esa banda, tiene un disparo terrible, algunos goles incluso a balón parado, un jugador que se asocia muchísimo por dentro también, que tiene esa lectura e interpretación de juego muy buena para poder asociarse en corto y también estirar incluso al equipo cuando merece mayor profundidad en zona izquierda. Así que me parece verdaderamente que es un jugador que no solo el Dortmund ha llevado al siguiente nivel, sino que verdaderamente me parece infravaloradísimo. Yo en el top de laterales izquierdos hace mucho tiempo, porque no hace ruido, pero sí es súper útil. Todo esto que he dicho del Dortmund lo podemos también convalidar con la selección portuguesa, donde cada vez se ha ido convirtiendo en más intocable. A un jugador, Guerreiro, que insisto, yo en el top 3 de laterales europeos lo metería siempre, sobre todo porque además es súper regular en su rendimiento. Así que gran parte del éxito del Dortmund en los últimos años está en Guerreiro. Pues absolutamente de acuerdo, como mínimo top 3 mundial, diría Rafael Guerreiro. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes que viene. Hasta entonces, sed felices, adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.